médico nuevo por otras clases. Claro. Estuvimos de consulta los jueves, ahora a la tarde, digamos, a partir de las 5 hay consulta. Bueno. Podés hacer consulta ahora, la idea es, esta clase es teórico-práctica, son 3 horas, o sea que la idea, dan los tiempos para ver el práctico, para ver, también hacer consultas teóricas, y si te quedan dudas de la parte práctica, también hacerlas por acá. Y yo, los miércoles, de 10 a 1, que también es horario de la materia, puse una clase para consultas, digamos, específicamente para consultas. Sí, más que nada, por mensaje. Está bien, más que nada mi duda era sobre el ejercicio 3, que muy bien no lo entendí, no sé si faltarían datos o cómo sería el desarrollo del mismo. Ahora lo ponemos, a ver, vuelvo a presentar. ¿Están viendo ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, a ver, vamos a ir, ¿cuál el ejercicio 3? Este es el 2. Aquí está, ejercicio 3. Y vamos a ver, voy a abrir el práctico, como para ver bien la consigna. Ahora se está abriendo, espérenme un segundo. Bien, voy a poner, voy a dejar de compartir y voy a mostrar el dibujo del ejercicio número 3. Díganme cuando lo estén viendo el esquema. Ahí se ve, profe. Bueno, contame, ¿cuál es tu consulta del ejercicio número 3? Más que nada el planteo, profesora. Si por ejemplo, el punto 10, el punto A, perdón, está a 10 pulgadas también, no sabía qué consideraciones tomar con la compañera que lo estábamos haciendo. Perfecto, perfecto. Bueno, veamos primero qué tiene el ejercicio. Bueno, nos está diciendo que por la cañería esta está circulando agua, ¿bien? Entonces nos indican 2 puntos A en donde se están tomando la presión en el punto A y en el punto B. ¿Bien? Y para ello se ha instalado un manómetro y utiliza como líquido manométrico el mercurio, ¿verdad? Y nos piden que encontremos la diferencia de presión entre el punto A y el punto B, y entonces nos pide cuál de las secciones en donde están esos puntos tiene la presión más alta. Y para ello, bueno, se tiene una cierta lectura, digamos, del manómetro de mercurio. Si hacemos, como hemos hecho en los ejercicios anteriores, creo que no lo habíamos planteado porque en realidad se plantean algunos, cosa que ustedes puedan enfrentar los problemas por ustedes mismos, ¿no es cierto? Entonces, lo veamos ahora al planteo y, en todo caso, van trabajando también enseguida cuando terminemos de ver un ejercicio sobre superficie plana, vemos cómo les va quedando la expresión para este problema. Entonces, fíjate que si hacemos un balance de presión en este punto, ¿bien? Entonces, podríamos decir, este punto está a la misma presión que en este punto, ¿verdad? Entonces, puedo expresar la columna de presión en este punto a través de decir que la presión aquí es la presión en A más toda esa columna del líquido que está circulando, que en este caso es agua, ¿verdad? La columna de presión o la presión que ejerce el agua es toda esta hasta aquí, ¿ya? Presión en A más gamma del agua por toda esta altura, ¿ya? Esa altura, creo que por dónde va tu pregunta, ya vamos a ver cómo la vamos a expresar en función de esto.
Esa presión es igual a la presión que tenemos aquí. Y acá tenemos que sumar toda la columna vertical. Entonces, la presión que tenemos en este punto va a ser la presión en B más esta altura y más las 10 pulgadas por el gamma del mercurio, ¿bien? Entonces, estas 10 pulgadas son por el gamma del mercurio y esta altura es por el gamma del agua. Entonces, aquí va a haber, fíjate que el dibujo específicamente tiene una partecita que no se conoce la altura, pero que no te va a hacer falta, ¿bien? También te dan estas 2 pulgadas, pero esta, que creo que es la que te está dando duda, no te va a hacer falta cuando vos hagas el planteo. Dejo ahí un ratito de compartir, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes hagan el planteo para que vean que hay algunas cosas que se le van en el planteo, en la formulación de las ecuaciones, y específicamente tienen todos los datos. Enseguida, cuando veamos, podemos ver cómo se resuelve eso y cuánto da. ¿Bien? No sé si se entendió o querés que te haga alguna aclaración. No, está bien, profe. Y lo último que le quería preguntar sobre el mismo ejercicio, en la parte del punto B, ¿no necesitaría un ángulo para determinar esa altura? En la parte del ejercicio, ¿ese mismo ejercicio? El mismo ejercicio en el punto B, ¿no estaría necesitando algún ángulo ahí? No, porque ahí, digamos, lo que te está preguntando, ese es un manómetro diferencial, lo que te permite calcular son diferencias de presiones, ¿no es cierto? Y vos fíjate que aquí, ahí las columnas son todas verticales, son las columnas que ejercen presión sobre los niveles más profundos, digamos, en ese sistema. En cambio, sí, en el problema que tenés el manómetro inclinado, ahí sí o sí necesitas un ángulo. Vos, a través de la inclinación de la cañería que está inclinada, lográs que esa escala se haga mucho más larga y que vos podás apreciar mejor esa longitud. Pero en el caso de este problema en particular, no lo necesitas. O sea, lo que ustedes tienen que tener claro que la presión depende de la altura vertical. O sea, el ángulo lo necesitaría si es que vos no tenés los datos de la altura vertical para sacar esa altura vertical. Pero en realidad, ahí tenés los datos. Esa diferencia, digamos, que vos tenés de un lado y del otro, le podés llamar K, y bueno, ya vas a ver cuando vos haces el planteo que después eso se termina anulando. Entonces, por eso es que no hace falta ese dato. Pero tengan presente siempre que la presión está dada por la altura vertical de fluido que yo tengo hasta un punto. Que esa altura está vinculada a la inclinación, obviamente. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, en el ejercicio 4, sí, cuando usted llega a la expresión final en la diapo, no entiendo cómo llega a relacionar, digamos, con los datos de A minúscula sobre A mayúscula, digamos. Y no sé si sea R minúscula es igual a la R mayúscula que nos dan de dato también. Bueno, ahora voy a poner espérenme que me vaya yendo hacia ese problema, esperen que admita a otra persona, y voy a ir hasta ese problema. Era número 4, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Aguántenme que vaya buscando el lugar. Bien, a ver, compartamos aquí. Bien. ¿Ya están viendo ahí el esquema? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno,
En este manómetro lo que estamos haciendo es tratar de conseguir también una presión diferencial entre el punto C y el punto D, ¿bien? Básicamente el punto C está tomando una información de presión de una parte de un sistema y el D es otra. El punto de equilibrio, recordemos un poco esto para que nos ubiquemos bien, el punto de equilibrio, fíjense que está marcado en el sitio, digamos, en el plano sobre la superficie del líquido, 1, 1. Ahí estaba el equilibrio. Cuando, espérenme que vaya ahí, hay que admitir a alguien, ahí está, ahí admito. Bien, voy a volver a donde estaba mostrando. Se sigue viendo, ¿verdad? Bien. Cuando sucede el desequilibrio, digamos, cuando hay diferencia de presión entre el punto C y el punto D, los niveles, la superficie libre de líquido se mueve hacia abajo y acá hacia arriba. Es decir, aquí hay un volumen desplazado en esta parte del manómetro, que es la parte más ancha, más grande, digamos, como un tanquecito, y tiene un área. En el manómetro, en la parte del tubo, que es esta parte del tubo en U, el área es un área minúscula, ¿verdad? Ahí lo indica. Entonces tenemos además un líquido manométrico 2, al 1 lo llamamos al líquido o al aire o a otro gas que esté circulando y que me permita medir qué diferencia de presiones tengo entre los puntos C y D. Entonces viene el líquido 2, y luego viene el líquido 3, ¿bien? Entonces, el volumen que yo desplazo acá es el volumen también que se desplaza en la parte tubular, ¿bien? Y por eso, al desplazarse de ese nivel de equilibrio que también lo marca, fíjense, en el 0, 0, ¿bien? La lectura que yo puedo observar es R. Espérenme que voy a tener que ir a ver, admitir. No me deja. Admitir. Profe, entonces, para poder sacar el delta de I de la ecuación que había planteado usted, hacemos la relación de los dos volúmenes, que serían iguales, por lo tanto... Exacto. Gracias. Entonces vos fíjate que tu volumen en el tanque sería el delta de I, que es la diferencia de altura, por el área del tanque, eso es un volumen, ¿verdad? Ese volumen va a ser igual al volumen que se desplaza en el tubo. Y en el tubo vos vas a tener el igual a R sobre 2, ¿bien? Por el área minúscula. Esa es la relación que vos vas a utilizar en el problema. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Te das cuenta? Sí, ahora sí. R sobre 2, ¿verdad? ¿Se dan cuenta por qué tiene que ser R sobre 2? A ver. Ahí lo están viendo. Si el volumen desplazado es solamente esta parte, bien, esta parte que se desplazó, entonces R sobre 2 por el área menor. ¿Está bien? Y con eso, llevándolo a la ecuación, digamos, teórica que van a la formulación que ustedes están haciendo, les va a permitir calcular luego lo que les pide el problema. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a ir al problema de... Sí, dígame. Yo tenía una duda sobre el ejercicio número 5, el que le sigue. No entiendo cuando pregunta, lo que pide, dice que analice el funcionamiento del decantador por gravedad. No entiendo ahí cómo encontraría la altura de la interfase en función de la densidad. Bien, vamos ahí, vamos a ver el dibujo. Decime cuando ya lo estén viendo. Sí, ahí. Perfecto, bien.
Bueno, entonces, repasando un poco de qué se trata, entonces tenemos un equipo en el que se están alimentando dos líquidos que son invisibles entre sí, el líquido A y el líquido B, y lo que se quiere hacer con esto es hacer una separación por gravedad. ¿Qué significa? Yo estoy utilizando una separación, digamos, de los líquidos en base a sus densidades. Como uno es más liviano que el otro, o uno es más pesado que el otro, lo que va a pasar es que el líquido más liviano se va a separar. Es como cuando yo tengo agua y aceite, ¿bien? Yo puedo mezclar agua y aceite en un recipiente, pero, y lo mezclo, bueno, sí va a estar un poco mezclado eso, las partículas de aceite en el agua, pero si yo luego lo dejo un tiempo y lo dejo en reposo, se va a separar en la parte liviana arriba el aceite y la parte más pesada abajo el agua. ¿Bien? Entonces, esto sucede con esta mezcla, que son invisibles estos líquidos, entonces el líquido B más liviano queda acá y el líquido más pesado acá. Y eso hace que además se coloque unos rebosaderos para que se puedan separar. Entonces, por la parte superior separo el líquido que es más liviano y por la parte inferior del tanque el líquido más pesado. ¿Bien? Esa sería un poco la parte física, ¿no? El modelito físico que yo me tengo que hacer del equipo del decantador. En la parte del fondo, ¿bien? Yo podría hacer un balance de presiones, ¿bien? Entonces, me piden esta altura de la interfase, que sería la HA1, ¿verdad? Para eso yo voy a decir, bueno, la presión que tengo aquí en el fondo, ¿bien? Es fruto de una altura de dos líquidos. El gamma del líquido B por la altura B, más el gamma del líquido A, gamma A, por la altura esta H1, que es la que me dice, la que me define dónde está la interfase. ¿Bien? Entonces, hasta ahí yo ya llegué. ¿Qué presión tengo en el fondo? Una de las consultas que me hicieron es que la presión atmosférica actúa tanto aquí como acá. El tanque está actuando a presión atmosférica, ¿bien? Así que la presión está tanto de este lado de la columna como de este lado, que es lo que vamos a hacer ahora. Si yo miro este lado y yo digo, bueno, ¿a qué presión este punto está a la misma profundidad que un punto, por ejemplo, acá? Y digo, bueno, ¿cuánto es la presión acá? Entonces, la presión acá va a ser el gamma del líquido A por HA2. Dejo de compartir. Bien. ¿Cómo era tu nombre? ¿Quién es el que me preguntó? Ezequiel. Ezequiel, ¿hasta ahí vamos? Sí, profe, se entiende. Perfecto, se entiende. Entonces, vos fíjate que una vez planteado eso, el peso específico del líquido A, el peso específico del líquido B, se expresa a través de la densidad de A por la gravedad, el del B va a ser la densidad de B por la gravedad, y entonces empiezan a aparecer las densidades de esos líquidos, que es un poco lo que te pregunta ahí la consigna del problema. ¿Bien? Una cosa que seguramente vas a tener que hacer es expresar la altura total que yo tengo. Si yo tuviera un piezómetro ahí, me va a indicar la altura total que tengo en el tanque, y entonces vos podrías poner la altura total del decantador en función de la HA1 y de la altura B. Entonces ahí te va a quedar, despejás la HA1, que es la que a vos te está interesando, y te va a quedar en función de las densidades y de las otras, variables del problema. ¿Bien? O sea, Profe. Sí. O sea, me quedaría en función de la altura HA2 y la altura HB me tendría que quedar. Claro, HB podrías ponerlo en función de la altura total, ¿bien? Para que te quede en función de un dato que vos puedas tener. Creo que ahí la consigna lo dice. A ver, veamos qué dice la consigna. Dice en función, encuentre la altura como función de las densidades de los líquidos y de la altura HA2 del tubo de rebalse. ¿Bien? Sí, así es. No sé, yo recién veo, porque no tenía abierto el mail,
un mensaje de Sergio Rojas, no sé si ya se conectó, que aparentemente dice que estaba queriendo conectarse. Sí, buenos días. Ah, ya te conectaste, bueno. Recién veo el mensaje. ¿Qué tal? No, muchas gracias, ingeniero. No, no hay problema. Estuve admitiendo a todos los alumnos a medida que iba saliendo el cambio. Pero no sabía, digo, capaz que le está pidiendo, no sabía si era que ya estaba admitido o capaz que estaba ingresando a otra reunión y no. Profe, entonces en el ejercicio se cancelan las presiones atmosféricas al tener en cuenta. Claro, porque la presión atmosférica está actuando, el decantador está operando a presión atmosférica y tenés presión atmosférica tanto fíjate que ahí tiene un respiradero, entonces el equipo está actuando a presión atmosférica, está abierto a la atmósfera. Y el rebosamiento también ahí también está actuando la presión atmosférica, por lo tanto no la vas a tener, digamos, como una suma en alguna de las columnas. Si el tanque estuviera cerrado y a presión, ahí sí, probablemente tendrías que sumar de uno de los lados la presión atmosférica. ¿Se entiende, María José? Sí, gracias, profe. Profe, entonces ahí solo hay que plantear la ecuación para sacar esa diferencia, esa altura y nada más, porque no tenemos valores, ¿no? Claro, claro, eso es un ejercicio como creo que lo dije la clase anterior, es un problema que va a ser del tipo de un desarrollo, digamos, de una ecuación, ¿no es cierto? Pero no tenemos datos numéricos para poder hacer un cálculo, ¿no? Un cálculo y matemático. Es muy similar al que hicimos en el punto 4, quizás, o no, teniendo en cuenta... Sí, es similar, con la diferencia que este es un equipo industrial, ¿no? Los decantadores son equipos que se utilizan en la industria y comúnmente forman parte de lo que se llaman tratamientos primarios. Cuando cuando uso fuerzas físicas para separar, en este caso líquidos, entonces por el efecto de la gravedad se van a separar, ¿ya? Y además son inmiscibles. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Profe, le hago una consulta. Yo en el ejercicio 3, después que llegué a la diferencia de presión del punto A menos la presión en el punto B, me quedó las 20 pulgadas por el peso específico del mercurio menos el peso específico del agua por las 18 pulgadas. Y cuando había que concluir en el inciso B, cuál de los dos puntos tenía mayor presión, yo concluí que la presión en A menos la presión en B sería mayor que 0, si el peso específico del mercurio es mayor que el del agua, y como eso se cumple, me da que la presión de A es mayor que la presión de B. No sé si eso es válido que lo aclare así. Sí, está perfecto. Efectivamente, o sea, la ecuación numérica, por un lado, te está mostrando como la densidad del mercurio es mucho mayor que la densidad del agua. La misma expresión ya te está diciendo que es el gamma del mercurio por las alturas, ¿verdad? Hay una columna también que se suma del agua, menos la densidad del agua por una altura ahí que tenés de agua. Efectivamente, te da que la presión A es mayor que la presión en el punto B, así que está perfecto. Bueno, gracias, profe. De nada. Bien, veamos buen día. A ver, profesora, no se escucha. Norma, te pido que, no sé si todos pueden escucharme, pueden poner en el chat ahí si se escucha, no se escucha. Aquí hay una... Sí se escucha, profe. Perfecto. Sí se escucha, profe. Perfecto. Bueno, entonces le voy a mandar un mensaje a Norma, que revise su instalación. Me dicen los compañeros. Entonces, a ver que ella revise. Disculpe, ingeniero, una consulta. En los manómetros donde se calcula diferencia de presión, por ejemplo, el ejercicio 3, si no me equivoco, no puedo calcular la presión absoluta en un punto, ¿no es cierto?
Esperamos un segundo que admito. Cuando vos tenés un manómetro diferencial, el manómetro diferencial no te permite saber la presión en uno de los puntos, simplemente la diferencia de presión, ¿está bien? Solo si hubiera un manómetro instalado en uno de los puntos y te permitiera tener esa información, entonces, bueno, sabiendo una de las presiones, ahí sí vos de la ecuación que llegaste, podés despejar la presión de alguno de los dos. Claro, yo pude determinar la diferencia de la presión B menos la presión A, pero no puedo determinar la presión en ninguno de esos dos puntos en particular, digamos. Exactamente, porque es un manómetro diferencial, ¿bien? Claro. Los manómetros diferenciales permiten la obtención de diferencias de presiones entre dos puntos en los que tengo interés, digamos, en saber las diferencias de presión, ¿bien? Las diferencias de presiones se utilizan mucho en los medidores de flujo. Más adelante vamos a ver en los prácticos más adelante que es el principio de funcionamiento para los medidores de flujo, ¿bien? Y a raíz de esa diferencia de presiones yo puedo obtener una ecuación que me permite determinar el caudal que está circulando por la cañería. Y efectivamente, además, se hace en uno de los puntos, se realiza una obstrucción, es decir, una área menor de la cañería, para provocar efectivamente un cambio en la presión. Y ese delta de P lo mido en un manómetro diferencial, y eso me permite saber el caudal que circula. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta? Acá Norma me dice que ya lo solucionó. Muy bien. Bien, vamos a mostrar, no sé si hay alguna otra duda de los ejercicios, de los anteriores, así pasamos al ejercicio de superficie plana. Ingeniera, ahí en el mismo ejercicio del conducto inclinado, del caño inclinado, que tenía la presión en el A y en la presión B, lo que estaba diciendo recién, digamos. O sea, si yo parto de B, del punto que está más elevado, y digo, la presión en B más el peso específico del agua por la diferencia de altura entre B y A, eso no me daría la diferencia de presión entre B y A. A ver, no te caso bien tu duda, no la logro comprender. Sí, a ver. No, sí, expresala de nuevo, por favor, porque no te logré comprender bien. A ver. No, continúa nomás, ingeniera, no sé qué le pasa a la computadora. Bien, yo te voy a mostrar de nuevo el dibujo, ¿está bien? Te lo voy a mostrar de nuevo, a ver, voy a compartir. Ese, ¿verdad? Sergio Rojas era, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Lo que se propone, digamos, es tomar una presión en este punto. Yo no sé si vos me estás diciendo, bueno, puedo tomar acá también, fíjate, ¿no? Claro. A la misma altura a la que está el punto A, ¿bien? Yo puedo tomar aquí, pero aquí sí, como esto está inclinado, yo voy a necesitar aquí un dato de ángulo. Necesito saber esta inclinación, porque a mí lo que me interesa es que, y eso sale de las ecuaciones que han visto en estática de fluidos, que la presión va cambiando con la altura, ¿bien? Con una altura vertical. Entonces, a medida que yo me voy alejando, por ejemplo, la presión acá es mayor, la presión mayor, acá también, y acá en el fondo
esta presión es mayor que el punto A. Entonces, si yo lo planteara, eso creí entender de lo que... Si yo planteara en un punto en la misma altura que el punto A acá, primero Sí, exactamente. necesito Claro. saber esta inclinación. Si no, no voy a poder saber. Y por otro lado, fíjate que aquí tengo, bueno, tengo aquí estas 2 pulgadas, ¿no? ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? Claro, porque yo tengo la diferencia de altura entre B y A. Entonces, lo que yo digo, ¿por qué no plantear directamente que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B más el peso específico del agua, porque en el conducto lo único que tengo es agua, por la altura, perdón, no sé si agua, bueno, por la altura, por la diferencia de altura entre el punto B y el punto A. ¿Por qué? Porque tanto A como B se encuentran sumergidos en el mismo fluido. Y yo tengo la distancia que separa. Es correcto lo que vos decís. Es correcto lo que vos decís, pero es como dice la profesora, vos necesitarías en ese caso el dato de la inclinación de esa columna. Pero hay otra cuestión más. Uno tiene que analizar lo que es práctico y posible. Ahí yo tengo un manómetro. ¿Y para qué voy a poner un manómetro? Para medir la diferencia de altura. O sea, yo no sé, vos pensás que el peso específico del agua es 1. El peso específico, o sea, para comparar, es 1 en determinadas unidades. El peso específico del mercurio es 13.6. O sea, que si yo, o sea, no sé, digamos, depende de la diferencia de presiones que yo tenga, la lectura, yo tendría que poner algo para poder medir la diferencia de altura entre el punto A y el punto B, y poder, digamos, o sea, a mí lo que me conviene es tener una medida directamente sobre una escala. Y para eso ese equipo está conectado a un manómetro. Lo que vos decís sería como si yo utilizara un manómetro de agua directamente, donde la diferencia de altura está dada en función del peso específico del agua. Eso no siempre es posible o es práctico, todo depende de las diferencias de presión que yo tenga que medir. Por esto que te digo, por las diferencias de densidades, digamos. O sea, lo lógico en este esquema, lo lógico, es que yo mida la diferencia de presión a través del manómetro. ¿Se entiende? Claro, porque yo digo, bueno, claro, porque yo digo, bueno, en el ejercicio a mí ya se me da la diferencia de altura entre el punto A y el punto B. Pero no te dan el ángulo. Ah, ya. No, pero siempre cuando trabajamos, es la altura vertical directamente. Fíjate si te da igual. Fíjate si te da igual. No, porque yo agarro, cuando yo planteo la resolución de este ejercicio, yo primero agarro, parto del punto A, voy haciendo la suma de presiones por todo el manómetro y después la resta por el otro lado hasta llegar al punto B. Y de ahí tengo una ecuación, una ecuación. Sí. Después, por otro lado, planteo esta otra ecuación. Digo que presión en A menos presión de B es el peso específico del agua, porque los dos puntos están en el agua, por la diferencia de altura vertical, que ya está dado como dato. ¿Te da igual? Pero me queda un sistema incompatible. Y eso es la igual ahí es lo que habíamos planteado, profe, sobre la reducción de sección. Sí. Capaz que eso es la diferencia que nos está dando. Como hay una disminución de sección, hay una disminución. No, porque básicamente, bueno, es un poco también lo que acaba de decir la profesora, si no, no tendría sentido poner, digamos, un manómetro diferencial ahí, ¿no? Que uno mide la lectura y que con esa lectura, esa lectura me da ya el valor, me determina el valor de la presión. Pero lo puedo calcular aquí, después lo voy a calcular y les digo a ver qué resultados le da con el planteo que ustedes ¿Profe? ¿Ya? Sí.
para mí lo que está pasando es que en el tubo se está moviendo el agua, no está quieta. O sea, eso que está planteando mis compañeros, la diferencia entre el punto A y el punto B, es válido si el fluido es estático, pero ahí se está moviendo durante el tubo y está ascendiendo. O sea, lógicamente el punto A tiene que tener más presión que el punto B, si no, no se movería el agua. Sí, eso de hecho es así porque efectivamente si no tuviera una energía de flujo superior en el punto A, no podría yo subir o transportar esa agua hacia arriba, ¿no? Ahí es como que está indicando que yo estoy transportando el agua desde un punto más bajo hacia un punto más alto. Y efectivamente la presión en A tiene que ser mayor, ¿bien? Sí, bueno, a eso yo iba, lo que pasa es que ahí nos metemos en otra ecuación que yo ayer en la práctica, en la consulta un poco les hablé, la ecuación de Bernoulli. O sea, yo de la vista del manómetro claramente me doy cuenta por la diferencia de las columnas que la presión en A es mayor que la presión en B. Necesito que sea así además para que pueda circular, pero si ustedes se fijan en el dibujo, ahí aparece otra cuestión y que es lo que, por eso te preguntaba si te daba igual, lo que vos notás en el Sergio Rojas, en lo que hiciste, que numéricamente no te va a dar igual, pero hay que ver la magnitud de la diferencia, porque tengan en cuenta que sí es verdad, el fluido está circulando y yo ahí tengo un estrechamiento de la sección. De acuerdo a la ecuación de Bernoulli, que ustedes todavía no la vieron, por eso yo no me quería meter en la explicación esta, pero quizás se la acuerden de física, en donde creo que sí se la ve. De acuerdo a la ecuación de Bernoulli, lo que me dice, que es una ecuación, un balance de energía, es que la energía tiene que permanecer constante. Entonces, dejando de lado el cambio de energía potencial, me quedan el término de presión y el término de energía cinética. En el estrechamiento, que tienen que ser iguales, digamos, en A y en B. Eso dice la ecuación de Bernoulli. En el estrechamiento, al disminuir la sección, la velocidad se incrementa, o sea que cambia la energía cinética, y por lo tanto, para compensar de que se mantenga igual la energía, el total, digamos, al punto A, como aumenta la energía cinética, tiene que disminuir la presión. Esa es, digamos, la razón por la que la presión ahí es diferente. Entonces, yendo a lo que vos aplicaste, Sergio, la diferencia que surge entre calcularlo de una manera o de otra es el hecho de que el fluido está circulando, porque ahí la presión que yo tengo en el punto A es una presión dinámica, digamos. O sea, no es solamente la presión, no tengo únicamente carga de presión, sino que también, o sea, tengo la carga de la energía cinética. Y eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer el balance como vos lo planteás. Habría que tener en cuenta eso. ¿Sí? Claro, por eso vuelvo a repetir de que, y esto como un consejo en general, es de que hay que ser práctico, digamos. O sea, si yo pongo un manómetro es porque yo quiero medir la presión con un manómetro. Obviamente, y eso se usa siempre, digamos. Yo lo podría haber puesto sin inclinación, o sea, directamente derecho, digamos, al manómetro, y sí, vos decís, pero lo que pasa es que ahí yo tengo que entrar a calcular el valor de la velocidad, porque la presión, como te digo, no es estática en el punto B. ¿Se entiende? Bien. Claro, o sea que al estar en movimiento el fluido dentro del conducto, ya no me vale la fórmula que la diferencia de presión entre los dos puntos que hay es igual a la del peso específico. La diferencia te vale, lo que no te vale es que la presión, o sea, tenés que incluir el término de la energía cinética, o sea, la presión es dinámica. Ah, claro, claro. Vas a tener velocidad tanto en la sección A como en la sección B. Un término de velocidad de energía cinética tanto en la sección en A como la sección en B. Y la velocidad en el punto A va a ser menor, la velocidad en el punto B mayor por la restricción en el A. ¿Ya? Claro, sí. Sí, porque yo digo, bueno, si yo tengo un manómetro conectado desde A hasta B
y hago todo el análisis a través de los fluidos que están en el manómetro. No es lo mismo decir, bueno, la diferencia de altura directamente entre el punto B y el punto A, que están conectados por el mismo fluido, por el peso específico del fluido que era agua. Entonces digo, por un camino o por el otro, tendría que haber llegado a la diferencia de presión. Sí, eso lo vas a hacer cuando ya tengas la ecuación de Bernoulli, ahí sí ya lo vamos a ver más adelante. Ahora lo estamos haciendo a través de la lectura en el manómetro de mercurio. ¿Vale, Sergio? Sí. Perfecto. Gracias. Bien. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Vamos a ver, vamos a ir viendo el planteo del ejercicio. A ver, voy a compartir. No sé si hay creo que ya no hay ninguna duda sobre los ejercicios, los primeros, digamos, ¿no? Voy a ir, ¿ya se está viendo? Sí, profe. Perfecto. Bien, una expresión como esta tienen que llegar, hace rato preguntó el compañero, ¿no? Bien, acá tenemos una compuerta, esta es una superficie plana que está inclinada en este punto y tenemos las dimensiones, digamos, esta compuerta. Acá en el punto B es el pivot de la compuerta. Por el lado izquierdo tenemos una altura de líquido que es agua. Por la derecha también tenemos una altura de 5 pies hasta el punto A y a partir de ahí tenemos otros 8 pies de agua. ¿Bien? Los compartimentos están separados por esta pared y esta compuerta es la que hace que el agua esté en esa posición por lo pronto. Ahora, cuando empiece a aumentar la cantidad de agua por este lado, ¿qué va a pasar? Esta agua va a superar el peso que tiene y además la fuerza que se está ejerciendo por la derecha y el agua va a hacer de que la compuerta caiga hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, justamente lo que nos están preguntando es cuánto será el valor de H y a partir de ahí, ¿qué hará que la compuerta se abra hacia la derecha de esta figura? ¿Bien? Me dan el dato, también me dan el dato de, me dan el dato también del peso de la compuerta, ¿bien? Me dicen que B es pivot y me piden el nivel H. Lo ven, ¿no? Bien, entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la altura de los fluidos, hay una altura obviamente desconocida, IH, las dimensiones de la compuerta plana, también conocemos qué fluido es y por lo tanto su densidad, suponiendo si no nos dieran la temperatura, bueno, puedo suponer que la temperatura es de 20 grados centígrados y con eso voy a la librería de propiedades y obtengo busco la densidad del agua. Y luego que la compuerta es rectangular, es plana, ¿ya? Entonces, bueno, y también coloco todos los datos que tengo de longitud, digamos, la altura que tengo por la derecha es de 5 pies, luego tengo las longitudes, las dimensiones, digo, de la compuerta, cuyo largo es 10 pies, y tiene un ancho de 6, ¿bien? Entrando hacia la pared. Y también me dan estas dimensiones, me dice que esto es 8 y que esto es, acá no veo bien yo porque tengo el cartelito de compartir, y la dimensión que tengo aquí abajo es desde el punto B hasta la proyección que pasa vertical, que pasa por el eje, que pasa por el punto A, tengo 6 pies. ¿Ya? Bien, y bueno, eso por supuesto, al tener todas las dimensiones me permite tener el ángulo, ¿no es cierto?, que forma la compuerta cuando está en el punto de equilibrio, cuando está todavía apoyado, tengo también el peso de la compuerta, y puedo sacar determinadas dimensiones, como el lado adyacente, bueno, algunas cosas que puedo calcular aquí, ¿bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Digamos, primeramente? Yo lo que necesito es plantear cuánto valen las fuerzas, tanto por izquierda,
como por la derecha debido a la altura de líquido que tengo. ¿Ya? Ustedes saben que la magnitud de la fuerza es igual, digamos, es igual al gamma del agua, ¿no? Por la altura y por el área de la compuerta. Y esa fuerza va a actuar en forma perpendicular a la compuerta, que sería la compuerta AB. ¿Bien? Entonces actúa perpendicular. Entonces por el lado izquierdo yo tengo una fuerza que está siendo ejercida por toda esta columna que tengo de líquido. Y del lado derecho tengo también una fuerza hidrostática que actúa perpendicular a la superficie, actúa sobre la compuerta B y que tiene y guarda relación con la columna, en este caso conocida, que tengo 5 pies más 8 pies de agua en total como altura o profundidad de agua en el recipiente que está en la derecha. ¿Bien? Entonces, a mí me gustaría que ustedes propongan cómo queda esta expresión para la fuerza 1, le vamos a llamar la que se está ejerciendo por izquierda, y cómo queda la fuerza 2 que se ejerce por derecha. ¿Bien? Entonces, Profe, sí. Ahí las dos fuerzas están aplicadas sobre el mismo punto en la compuerta, ¿no? Recuerden que aquí lo que estamos haciendo primero es sacar la magnitud de la fuerza. No estamos diciendo nada todavía de la aplicación, que va a ser diferente para este caso que para este. Bien, y ese punto de aplicación, recuerden que lo vamos a sacar, aquí más adelante lo vamos a ver, a través de lo que ustedes han visto en teoría, que es el centro de aplicación, es decir, a través de un eje que lo configuramos, que lo pensamos sobre la misma inclinación que tiene la compuerta. Entonces, una vez que hacemos ese eje auxiliar, ¿no? Lo trasladamos hasta la superficie libre de líquido, ¿ya? Y lo que estamos sacando es, medidos desde la superficie libre, desde el 0, digamos, hasta aquí abajo, vamos a buscar cuánto vale ese centro de aplicación o centro de presión. Cuando vayamos al lado de la derecha, para la fuerza 2, vamos a hacer una proyección de la línea esta del nivel del agua en el tanque 2, y seguimos proyectando también el eje de la compuerta, que va a ser el eje auxiliar I, que han visto en la teoría, ¿bien? Y a partir de este nivel, el nivel de líquido que tiene el recipiente por la derecha, es de que vamos a tomar la distancia y vamos a calcular el centro de aplicación como igual a la distancia al centro de gravedad, más el momento de inercia, dividido el centro de gravedad por la superficie de la compuerta. Voy a volver a la anterior porque primero tenemos que calcular la magnitud. En la magnitud o módulo de la fuerza, como han visto también, ya han visto en la formulación teórica, la magnitud de la fuerza depende de la altura o profundidad hasta el centroide. Bien, depende por supuesto, del peso específico o del líquido que se trate a través de su peso específico, la altura al centroide por la superficie de la compuerta. Entonces, lo que me gustaría es que ustedes ahora hagan en sus cuadernos, a ver cómo queda esa expresión, ¿bien? Veamos cómo queda esa expresión y vamos comparando con respecto a lo que yo voy obteniendo ahí en el PowerPoint. Profe. Sí. Entonces, la magnitud de la fuerza no depende de la altura hasta el punto de aplicación, sino del centroide nada más. Exactamente, ¿no? Ustedes tienen ahí en la teoría, a ver si... en la teoría, ustedes tienen que la magnitud, el módulo de la fuerza, depende, ¿no?, de la altura hasta el centroide.
¿bien? La altura hasta el centroide, ¿bien? No depende, como vos estás diciendo, del punto de aplicación, ¿bien? El punto de aplicación es algo que después lo vamos a tener que calcular, porque comúnmente, como ahí nos están pidiendo cuál es el momento en el cual eso va a dejar de estar en equilibrio y va a ser de tal manera que la compuerta se abra, ahí vamos a tener que hacer uso del punto de aplicación de la fuerza para enunciar el momento, los momentos que producen las fuerzas que están implicadas en ese sistema que estamos estudiando. ¿Bien? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Entonces, escriban ahí en sus papeles cómo quedaría la fuerza 1, que es la de la izquierda, ¿ya? Y que va a quedar en función de la altura h desconocida. En cambio, cuando formulen la ecuación para la fuerza 2, ahí va a quedar para calcularla directamente con la calculadora y vamos a tener un dato preciso. Disculpen, yo me voy a tener que retirar, digamos, de la clase, así que los dejo. Cualquier duda me pueden mandar un mail y si no, lo vemos ya el miércoles de la semana que viene. Recuerden, si tienen temas de seminario para proponer, nos mandan por mail el tema a la profesora Arenas y a mí, incluyendo el grupo al que mencionando el grupo al que pertenece la persona que proponga el tema, ¿sí? Nos vemos entonces el próximo miércoles. Chau, chau. Hasta luego. Bien, entonces están ahí, digamos, con la magnitud de las fuerzas, ¿verdad? Sí, profe, estamos calculando. Perfecto. Ustedes avísenme cuando tengan algo. Profe, le hago una consulta. Decime. A mí no me queda en claro para qué nos sirve el peso de la compuerta. Bien. A ver, yo te lo voy a presentar de nuevo, pero vamos a dejar esa discusión, la vamos a profundizar ahora cuando establezcamos los puntos de aplicación y vamos a ver cuál es su función, ¿bien? Eso es lo que vos me estás preguntando. Ahora presento de nuevo lo que estábamos viendo recién. Y vamos a ir solo al esquema, porque si no me van a hacer trampa y me van a copiar ahí lo que yo tengo. Bien, fíjense, tu pregunta era, Marcia, ¿puede ser? María Emilia. María Emilia, no logré leer bien tu nombre, perdón. Bien, fíjate, María Emilia. Vos fíjate que aquí, además de las fuerzas que van a aparecer debidas al fluido, tanto de un lado como del otro, ¿bien? Esas dos fuerzas, si la compuerta fuera livianita, lo analicemos así, si la compuerta fuera liviana, solamente esas dos fuerzas son las que, digamos, me estarían diciendo si esta compuerta se abre hacia acá, se rebate, digamos, y no habría ninguna otra fuerza más involucrada, ¿ya? Pero en este caso, la compuerta pesa y tiene un valor de 2.000 libras fuerza. Entonces, ese peso hace que en composición porque son vectores, ¿no es cierto?, con la otra fuerza que se ejerce por la parte derecha, ¿bien? Están un poco, voy a decir entre comillas, ustedes figúrense, atajando para que la compuerta no se abra, ¿bien? Ahora, en la medida que yo aquí sigo llenando, desde un valor que yo voy a calcular ahora, desde un valor de H, que lo vamos a calcular en momento, a partir de ahí, un poco más que yo agregue, va a hacer que la compuerta se abra. ¿Bien? Cuando esté en el punto, digamos, inicial de antes de que se abra,
yo voy a ir adicionando un poquito más. Cuando aumente más de lo que ya haya calculado, ¡pum!, la compuerta se abre. ¿Me explico, María Emilia? Sí, gracias. Ya vamos a ver ahora enseguida cómo planteamos ese momento, ¿está bien? Avísenme cuando tengan las magnitudes. Que me había olvidado. Hay 2 alumnos que están inscritos, digamos, que están en el SIU y que no se integraron a ningún grupo, que es Pablo Carranza y Álvaro Galindo. No sé si están ahora. ¿Están presentes? Carranzo, ¿y cómo es el otro apellido? Carranza, Pablo, y Galindo, Álvaro. Galindo. Me parece que no está, por lo menos, salvo No, que se haya... yo estoy buscando en la lista y no está. Álvaro Galindo, bueno. Y después tengo un grupo de alumnos que no están en el SIU, pero tampoco están registrados en el grupo de oyentes. Cachi, Figueroa, Jaime, Gaspar, Pérez, Daniela, Puca, Ríos, Alma y Villacorte, Mayra. Yo les quería advertir de que los que no estén registrados en ningún grupo y no estén inscriptos, digamos, y no estén en el SIU, yo los voy a desmatricular porque por una cuestión de orden, disculpen que ya estoy con una obra en mi casa, por eso es que me tengo que desconectar. Por una cuestión de orden, no voy a poder, y de seguridad al momento de la evaluación sobre todo, no van a poder seguir participando de la materia. O sea, les aviso eso para que si hay algún alumno oyente y no se inscribió en el grupo, los voy a desmatricular de la materia, ¿sí? Era eso nada más. Así que bueno, ya los dejo. Que tengan un buen día. Bien, ¿alguno ha podido expresar la magnitud de las fuerzas? Profe, ¿puede ser que dé 15.262 kilogramos fuerza? Bernardo, a ver, Bernardo. Vamos a ir, espérame que voy hacia el problema, en la parte en donde hago el cálculo. Bien, me estás diciendo cuánto vale la de la derecha, ¿no? La fuerza número 2, ¿es así? La del agua, digamos, sí, la que veo. Sí, ¿cuánto me decís? ¿32.000? No, 15 me dio a mí. 15.000. Bien, a ver. Porque multiplico los 1.000 kilogramos fuerza por metro cuadrado, que es lo del agua, por el área, por 8 pies más 5 pies. 8 dividido 2 más 5 pies. Bien, me estás dando en kilogramos fuerza.
Sí. Sí, efectivamente, te da 15.284, ¿bien? Voy a mostrar, a ver, acá. Voy a mostrarles cuánto da, a ver, pero no quiero mostrar la otra para que ustedes me vayan diciendo cómo le queda la otra, no quiero mostrar todo. De la fuerza F1, aquí, ahí lo voy a colocar, estoy haciendo un poquito de producción aquí para que no se vea y ustedes luego me digan la magnitud de la otra, ¿ya? ¿Ven ahí? ¿Están viendo? Hola, ¿están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, por favor, ustedes contéstenme porque esto es bastante, no los puedo ver, así que imagínense. Bien, fíjense que cuando yo tengo que calcular la fuerza de la derecha, la magnitud depende del peso específico del agua, la altura al centroide, ¿sí?, de la superficie, por la superficie de la compuerta. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, y la altura al centroide es la altura que yo tengo de 5 pies, más la longitud, digamos, la dimensión en vertical, voy a traer el dibujito enseguida, más la altura vertical que tengo de la compuerta, que es 8 sobre 2. ¿Está bien? Y bueno, la superficie de la compuerta, que es 10 pies por, creo que es 6 pies el ancho, ¿verdad? Entonces eso me tiene que dar 15.284 kilogramos fuerza por agua. Bien. ¿Cómo les quedó la otra magnitud? La F1, la fuerza por izquierda. ¿Ya tienen una expresión, algo parecido? Profe, yo lo resolví ya. ¿Vos lo resolviste? La última parte no te entendí, Pablo. Sí, yo ya lo resolví. ¿Tiene la magnitud de la altura para comprar el resultado final? Sí, a mí me da 5.30. ¿En qué te da vos? ¿En metro? En pies, no, lo hice en pies. Ah, ¿cuánto te da vos? 5,3. Sí, 5,3, efectivamente. Bien, gracias. De nada. ¿Hiciste una ecuación en Excel o a través de la calculadora? ¿Cómo la planteaste, Pablo? No, lo planteé, fui resolviendo, saqué la fuerza, después calculé el centroide, hice sumatoria de momentos, y me fijé en los momentos me quedaban del lado derecho, o sea que me cerraban la compuerta, y ese momento lo igualé al momento que me debería generar la fuerza del lado izquierdo, y ahí empecé a plantear las ecuaciones, porque queda justo, el brazo de palanca queda con la altura, y la fuerza también queda con la altura, entonces fui trabajando la ecuación hasta que la pude despejar la altura y bueno, ahí la calculé. Bien. ¿No te queda en ningún momento el h al cuadrado o el h arriba y abajo, algo así? Pensé que me iba a quedar así, ¿no? Pero bien. lo trabajé y no, hice que no me quede ninguno de ellos. Claro, se te fue simplificando. Bien. Sí. Perfecto. Profe, a mí sí me quedó el h al cuadrado, que después se me simplifica con el otro término también con h al cuadrado, Bien. y llego a que h es igual a 5,30 también. Perfecto. Planteando sumatoria de momento y despejando. Perfecto. ¿Alguien más tuvo alguna
alguna expresión de esas que ha tenido que despejar y buscar el H con la ecuación a través del momento? Bien, vamos a presentar ahora cómo quedaría más o menos. Aquí, ustedes tienen que trabajar las expresiones, porque después eso, digamos, en un parcial, ¿ahí ya se está viendo? Ahora sí. Ahora se ve, profe. Perfecto. Bien, entonces, una vez que superamos el cálculo de la magnitud de la fuerza, tanto por derecha como por izquierda, fíjense, yo aquí, yo le llamé simplemente a efectos de mi cálculo y de cómo calcularlo en el práctico, y cómo hacerlo después numéricamente, le llamé h izquierda a esta h, ¿no? A esa variable la renombré y le puse h por izquierda, ¿bien? Entonces, si yo quiero expresar cuánto vale la fuerza por izquierda, es igual al gamma del agua por la altura al centroide. La altura al centroide sería la distancia h más 8 sobre 2, es decir, que estaría ubicada la altura al centroide a esta altura más o menos, ¿no? A la mitad de esta dimensión, ¿ya? Entonces, eso me da la magnitud de la fuerza por izquierda. Y por la superficie de la compuerta, que es 10 por 6. Ahora, aquí ya me empieza a quedar h, es desconocido para mí. Yo esto no lo puedo calcular todavía. Todo lo demás sí lo puedo expresar, el gamma, el L, esto, pero el h is no. Y en el caso de la fuerza por derecha, aquí está en libra fuerza, no lo que en el caso del compañero me preguntó en kilogramos fuerza, eso sí da 15.000 y algo, acá está calculado en libra fuerza, ¿bien? Hasta ahí vamos. La fuerza por derecha va a ser los 5 pies más la altura del centroide, que va a ser la mitad de 8, y entonces va a ser 5 más 8 sobre 2, es la altura del centroide, y es lo que va aquí en la expresión para la fuerza 2. Una vez de que estoy buscando ya la aplicación de la fuerza, ¿bien? La ecuación que ustedes tienen que utilizar es que la distancia al centro de presión o al centro de aplicación de la fuerza es igual al I del centroide más el momento de inercia sobre el I al centroide por la superficie. ¿Cómo trabajamos eso? Hace rato yo les comenté que ustedes colocan un eje sobre el plano AB y lo prolongan hasta la superficie libre del líquido, ¿bien? Hasta acá, hasta donde está el cursor. Ese eje, que es el eje auxiliar I, sobre el que voy a calcular la distancia donde está aplicada la fuerza, ya se sabe que por la expresión esta que tenemos para el I del centro de aplicación, está por debajo del centroide. ¿En qué cantidad? En toda esta cantidad. Quiere decir que si esta es la mitad de 10, el centro de aplicación está un poco más abajo. ¿Se entiende? Para ello, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Como si yo quiero calcular la de la fuerza 2, que es esta, que ya puedo calcularla, porque tengo todos los datos, ¿ya? Si yo hago la prolongación para saber ahora la aplicación por el lado derecho, prolongo la superficie libre de líquido, prolongo el eje I, y a una altura que está al mismo punto que la superficie libre, ¿ya? Desde ahí yo voy a contar desde este punto hacia abajo dónde está aplicada la fuerza número 2, ¿ya? Entonces, yo aquí utilicé obviamente una serie, los datos que me dan, por ejemplo, la cantidad de agua que tengo, acá es 5, aparece el ángulo, ¿ya? Que yo tengo que calcular, para poder sacar cuánto vale ese I centro de gravedad
medidos desde el nivel del líquido. Una vez que tengo el centro de gravedad, ahí aplico también la ecuación diciendo que el momento de inercia va a ser la base, que es el ancho que me dan, por la altura al cubo sobre 12. Y ese valor, el momento de inercia, me da este valor que es el que voy a reemplazar acá. La superficie ya la tengo. Bien, otro modo de calcularlo sería, en vez de mirarlo como lo he mirado acá, porque hay varias formas de calcularlo, sería la siguiente. Fíjense, la altura del centroide sería 5 pies más 4, ¿verdad? Hasta ahí yo llegué al centroide. Bien, entonces, como yo tengo el ángulo, el I del centroide, ¿de dónde lo despejo? Yo sé que el seno del ángulo θ, le voy a llamar, que es este ángulo de acá, va a ser el opuesto, que es 8 pies, sobre la hipotenusa, que es 10. Y eso me permite saber cuánto vale el seno de ese ángulo. ¿Bien? Yo sé también que ese mismo ángulo, obviamente, es el que tengo acá cuando yo proyecto el I y proyecto la superficie libre. Entonces, el seno del ángulo θ es igual al opuesto, que sería 5 más 4, que es 9, es igual a 9, dividido el I al centro de gravedad. Y lo despejo de ahí. Entonces, alternativamente a esta forma que yo utilicé acá, puedo hacer lo que acabo de expresarle para que yo pueda calcular de otra manera, digamos, y que me tiene que dar lo mismo, por supuesto. ¿Bien? Vamos a, ahí, esto es F2, también, y acá está la solución. Bueno, vamos a ir viendo cómo queda esto. ¿Bien? Acá voy a dejar de compartir para que ustedes vean el procedimiento en otra parte, para que sea un poco más fácil para ustedes. ¿Bien? Aquí yo ya puse, a ver, veamos si es que les puedo, díganme cuando les esté compartiendo la pantalla. ¿Ya están viendo? No, profe. No, profe. Ahí se está cargando. Perfecto. Bueno, yo tengo aquí primero los datos, ¿bien? Y entonces lo que me están pidiendo es determinar la altura que hace que la compuerta se abra, ¿bien? Entonces ya vimos cuánto es la magnitud de la fuerza 1, depende de la altura del centroide, cuánto vale la magnitud de la fuerza por derecha, ¿bien? Aquí le he llamado a la altura al centroide de la fuerza, perdón, esta es la de la derecha, y esta es la de la izquierda, ya me quedó en función de la variable h que no conozco. Y la de la derecha, que es la de las 5 pies, va a ser 5 más 4, o sea, 5 más 8 sobre 2. Y eso lo calculo acá, y es lo que recién me preguntaba uno de sus compañeros. ¿Bien? Vamos al punto de aplicación. ¿Logran ver bien ahí la pantalla? Todas las ecuaciones que yo les pongo ahí, hasta HIS. ¿Puede ser? Sí, se ve. Perfecto. Bueno. Entonces, cuando yo quiero buscar el punto de aplicación de la fuerza 2, que es la de la derecha, en donde tengo todos los datos, tengo la altura de agua, y hago esto que vimos recién, calculo cuánto es la altura, la distancia al centroide, calculo el momento de inercia para una compuerta plana, y calculo finalmente cuánto es el centro de presión. Y eso me da 11,99 pies. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Luego, acá ya está la expresión de momento. ¿Ya? La expresión de momento tiene en cuenta, y ahí va a la pregunta que me hizo María Emilia. Yo tengo que plantear momento en esta situación porque no tengo otra manera de calcular. ¿Cuál va a ser? Fíjense que las magnitudes solamente me dan idea de la magnitud de ambas fuerzas,
pero no me están dando cuenta del momento que van a ejercer estas fuerzas para que esto se mueva. Por lo tanto, cuando yo aplico el punto de aplicación, voy a tener dos fuerzas que están actuando, el peso hacia abajo, por supuesto, la fuerza por izquierda perpendicular a la compuerta, y la tercera, que es la fuerza por la derecha perpendicular a la compuerta. ¿Ya? Todos esos momentos los tengo que calcular en base a un punto B, que es el pivot de la figura. Entonces, yo aquí he puesto que si yo tomo que, por ejemplo, el peso que actúa hacia abajo hace una rotación en el sentido contrario al del reloj, por eso le puse signo negativo. En el caso de la fuerza de la derecha, que es la F2, fíjense que también me produce una rotación negativa. Por eso tiene ese signo. Si yo lo paso para este lado, también es menos F2 por el brazo de palanca. ¿Ya? Y todo lo que tiene que ver con la incógnita de este problema, voy a poner esto un poquito más abajo para que se vea solamente la ecuación. Esta es la magnitud de la fuerza. Y este es el brazo de palanca. ¿Bien? A ver, y aquí está, bueno, acá me está dando 5. Les cuento que ahí había un pequeño error y ya les muestro cuál era. Ahora les muestro. Voy a abrir el otro archivito, me di cuenta que había un problema con el brazo de palanca. Eso es muy importante que ustedes sepan bien, porque el brazo de palanca hay que calcularlo bien, porque yo puedo estar tomando el momento en un punto que no es el que me piden. Díganme ustedes cuando estén viendo la pantalla. A ver si es este. Fíjense que, ¿lo están viendo ya el dibujo? Tengo en este momento solo el dibujo del problema. Ahora sí, profe. Bien, fíjense que este problema nos está planteando que el pivot es el punto B. ¿Bien? Y yo tengo, cuando yo calculo la distancia al centro de presión, yo estoy tomando la distancia desde este cero para la fuerza por la izquierda. Desde este cero y tomo hacia acá. Pero yo no quiero ese brazo de palanca. La fuerza está aplicada acá, un poquito más abajo del centroide de esta superficie, está un poquito más abajo, pero a mí lo que me están pidiendo es este brazo de palanca para esta fuerza. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es sacar la longitud total, componiendo con H y con el ángulo que ya lo tengo, ¿bien? Toda esta distancia va a ser, la voy a llamar longitud, si quieren, longitud total 1. Esa longitud total que va desde aquí hasta el punto B, menos el I centro de presión de la fuerza 1, me va a dar la longitud para el brazo de palanca de la fuerza 1. ¿Comprenden eso? Eso es muy importante que lo vean. ¿Podría repetirlo, profe? Sí. Miren, yo aquí, a ver si puedo, vamos a hacer una cosa, me voy a llevar el dibujo a un lugar donde yo pueda utilizar, lo voy a llevar así, lo voy a dejar de compartir, lo vamos a ver en el Word, donde yo pueda utilizar líneas y ustedes puedan mirarlo bien. Esperen que me voy a situar en el dibujo práctico en el Word. Lo quiero completo y ahí recién se los voy a compartir. Y vamos a usar la herramienta dibujo para mostrar esas líneas y esas distancias que son importantes para el momento.
Estoy trabajando un poquito en eso como para que se vea bien. Perfecto, pareciera que ahí lo vamos a hacer. Bueno, ahora sí les comparto. Vamos a jugar un poco con los lápices que nos permite el Word. Ahí quedó vacío, no sé por qué. Es el documento 3. Vamos de nuevo. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Miren, yo voy a utilizar, a ver, este lápiz grueso, a ver. Fíjense que nosotros, cuando tomamos, quisiera que fuera más grueso, no sé por qué, no me lo toma más grueso, a ver, con el amarillo. El grosor, ahí. Bien, fíjense que estoy haciéndolo, obviamente, o el pulso, no tengo el pulso de arquitecta, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, esa longitud total, bien, que espero que sea recta, derecha, va a ser desde la superficie libre hasta el punto B. Bien, esa es la longitud total que yo tengo y que la tengo que calcular, obviamente, utilizando la trigonometría. ¿Bien? El seno del ángulo, de este ángulo que tengo acá, va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. Toda esta parte, más los 10 que tengo de la compuerta, yo lo compongo para hacer la longitud total, la voy a llamar L1 porque estoy trabajando con la fuerza 1. ¿Estamos hasta ahí? Esa longitud, ¿qué me va a permitir? Cuando yo hago la resta con el ICP, recuerden, ahora vamos a hacer con amarillo, el ICP cuando yo lo calcule, va a ser desde ahí, desde el nivel del líquido y un poquitito más abajo que 10 pies. Supongamos acá, ¿bien? Entonces, si yo resto la longitud rosada menos la longitud amarilla, me va a quedar el brazo de palanca que necesito porque el pivot está ubicado en B. ¿Se comprende ahora? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, eso es solo para la fuerza 1. Ahora, yo voy a borrar, voy a decir, a ver cómo era que se borraba, no sé si es que con esto, supongamos que sea así, parece que sí. Bien. Ahora, cuando yo estoy trabajando con la fuerza 2, que es la fuerza por derecha, vamos a utilizar este lápiz celeste para no tomar los mismos colores de hace rato. Y yo primero lo que tengo que hacer es prolongar, ¿bien? Prolongar esta superficie que tengo de nivel del líquido, que es esto. Prolongo, ¿bien? Y tengo que tener un eje auxiliar. Bien, vamos a usar otro marcador, el negro. Dibujo. Y mi eje auxiliar tiene la misma inclinación que la compuerta. Bien. Les repito, no soy arquitecta, pero trato de hacerlo lo mejor posible. Bien. Entonces, cuando yo calcule esta longitud total,
la longitud total menos el I, centro de presión de la fuerza 2, vamos a hacer el dibujo en este color, que recién lo utilicé. Vamos a colocarlo un poquito más aquí, esto y esto. Bien. Fíjense que cuando calcule el I centro de presión, ese va a llegar hasta un poquito más abajo que 10 pies. Supongamos acá. ¿Bien? Entonces, la longitud negra total menos el ICP de la fuerza 2 me va a dar esta longitud, que esa es la importante para el momento. Entonces, cuando haga el momento que provoca la fuerza 2, fíjense que hace una rotación en el sentido contrario de las agujas del reloj. Por lo tanto, el momento de la fuerza por su distancia, que es esta parte negra que queda remanente, da un momento negativo. ¿Se comprende? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Entonces les va a quedar una expresión de ese tipo, ahora se las muestro, va a quedar una expresión bastante grandecita, y que va a tener como resultado 5.32 en pie. Aquí vamos. Bien, vamos hasta el final. Díganme cuando ya se les esté cargando, cuando ya puedan ver bien. Sí se ve, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá quedó la expresión bastante grandecita. Es esta, ¿ya? Yo voy a mover este calculadora y voy a mover un poquito más para que quede todo. Bien. Entonces, fíjense, esto es la longitud total. Longitud total menos el ICP de la fuerza 1. Fíjense que queda larguita la expresión, donde HIS es mi incógnita. ¿Bien? HIS es mi incógnita. Por la magnitud de la fuerza, que es esta parte, gama del agua, altura al centroide, vuelve a aparecer la variable desconocida por la superficie. Menos el peso de la compuerta por el brazo de palanca, que es el adyacente, ¿ya? Ahí es el valor que yo necesito del brazo de palanca de la fuerza de la gravedad, y igualado al momento que ejerce la fuerza por la derecha, que es la fuerza que tiene primero 5 pies de profundidad y luego 8. Y eso es esto. Fíjense de nuevo, longitud total menos la ubicación o centro de presión de la fuerza 2. ¿Bien? Una vez de que yo trabajo, como dijeron ahí sus compañeros, me va a quedar una expresión que me permite calcular la incógnita, HIS, y me queda de resultado 5.3 pies. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda que haya surgido? No hay dudas, parece. ¿Quieren que vayamos al ejercicio de las fuerzas sobre compuertas sobre superficies curvas? Sí, avancemos, profe, porque las dudas van a salir mediante vayamos haciendo nosotros. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos tomamos 7 minutos para preparar el mate, un té, y volvemos en 7 minutos. Bueno. Perfecto. Hagan eso, de tal manera que descansen unos minutos y volvemos a ver los problemas. Perfecto.